Compatriotas, en la columna editorial de esta semana vamos a tratar el tema hidrovía, soberanía nacional o cuento chino. A ver, vamos a tratar de... Es un tema muy largo, realmente nos llevaría todo el programa, pero vamos a tratar de puntualizar algunas definiciones, porque a veces uno da por supuesto algunas cosas que no para todos lo son, marcar algunas realidades, marcar algunas cosas con las que estamos de acuerdo respecto de algunas decisiones que se han tomado, pero fundamentalmente también marcar un poco, como se dice, el cuchillo bajo el poncho, el gato encerrado, como se le quiera llamar, las trampas o a veces mentiras que hay también por abajo del discurso oficial, y también marcar las soluciones o lo que nosotros planteamos que en realidad debería hacerse. De manera muy sucinta, la hidrovía es, la hidrovía Paraguay-Paraná es el sistema fluvial que está formado por los ríos Paraguay, Paraná, y sus afluentes, que abarca desde lo que sería el puerto Cáceres, en el Amazonas, en Brasil, y llega hasta el puerto Nueva Palmira, en Uruguay. Se extiende a lo largo de un recorrido de 3.442 kilómetros y atraviesa esta hidrovía, este complejo fluvial, 5 naciones: la nuestra, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, y dentro de eso hay lo que se llama la red o la vía troncal navegable, que es fundamentalmente la que corresponde a nuestro país, que son cerca de 1.635 kilómetros, y que, a través de la hidrovía no es que solamente sale el 80% de las exportaciones de nuestro país, sino, de alguna forma representa un beneficio para toda la región, porque, por ejemplo, permite la salida al mar de sus productos, en el caso de Bolivia, de Paraguay. Es un beneficio en general para todos los países que componen este sistema. Por eso, en la década del 80 se formó el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, con las 5 naciones, donde se establecieron determinados compromisos en cuanto, a obras que había que hacer, a la profundización del dragado, y en esa vía se fue pasando de exportaciones que en realidad estaban en el orden de las 700.000 toneladas, a lo que hoy se evalúa una proyección de 36 millones de toneladas en cuanto a los productos. Y además este sistema fluvial es el tercero en cuanto a su extensión, en cuanto a su magnitud en el mundo, después de la que conforman los ríos, en el caso del Mississippi en Estados Unidos y el Volga en Rusia. Y tiene una morfología muy particular porque es una vía navegable natural donde no requiere, por la propia inclinación, no requiere esclusas. Las nacientes de los ríos sabemos que están en Brasil y todo desemboca o pertenece a la cuenca del Plata. Esta sería, digamos, la descripción formal, pero si partimos de que el concepto de soberanía es el señorío sobre lo propio, indudablemente por la vía donde está saliendo el 80% de nuestras exportaciones y manejándose gran parte de nuestro comercio exterior, está claro que tiene una importancia de tipo estratégico para nuestro país, y de ninguna manera nuestro país podría perder el control, más allá de que vamos a ver que incluso aún con el decreto gubernamental y aún con esta comisión bicameral en formación del Congreso, hay cosas que se solucionan en lo formal o digamos en lo blanqueado de la cuestión, pero hay decisiones que si no se toman significarían que el grueso de
riquezas que deberían pertenecer a nuestra Argentina también se están perdiendo. Es decir, ¿por qué menciono esto? Porque cuando uno escucha el discurso público del gobierno, en este caso de los K, bueno, hay cosas que coinciden, ellos hablan mucho de la defensa de la soberanía, podríamos decir que en líneas generales el discurso está bien, pero claro, ese discurso generalmente es incompleto o esconde otras cosas. Entonces uno puede decir, bueno, nos parece bien este decreto 427/2021, donde el Estado toma el control de la hidrovía en una gestión provisoria de 12 meses, para después convocar a una licitación internacional, sobre todo para el tema del dragado, del balizamiento, en fin, de las tareas que requieren el concurso de grandes compañías especializadas en eso. También, por supuesto, estamos de acuerdo que haya un control bicameral, un control del Congreso, sobre todo lo que atañe al desenvolvimiento de la hidrovía. Y esto en cuanto al control de nuestros ríos, y debería ser el control de nuestro mar, y el control de nuestro aire, y el control de nuestro suelo, de nuestro subsuelo. Por supuesto que hace a la esencia de una nación independiente. ¿Por qué nosotros el 20 de noviembre de 1800, cada 20 de noviembre celebramos o conmemoramos la batalla de Obligado del 20 de noviembre de 1845? Porque precisamente en el siglo XIX, dos potencias coloniales como Inglaterra y Francia pretendieron la libre navegación de nuestros ríos, comerciar directamente pasando por sobre la soberanía nacional. Se produjo el combate de la Vuelta de Obligado y después la resistencia a lo largo de todo el Paraná, que finalmente frustró esa intentona colonialista. Todo eso gracias a nuestro brigadier general don Juan Manuel de Rosas, el símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Es decir, que esta lucha o este planteo de, por ejemplo, controlar nuestras vías fluviales hace prácticamente a la historia vital de nuestra patria. Entonces, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con que nuestro Estado, que nuestro país, tenga un pleno control sobre, en este caso, la hidrovía? Es decir, eso está fuera de discusión. Pero fíjense que estamos de acuerdo en lo formal, pero ahora vamos a ir un poco a lo real, a lo que está pasando. Por un lado, hay un discurso, los argentinos estamos a veces aprisionados por una falsa dialéctica, ¿no es así? Que hoy siempre va entre lo que plantean los kirchneristas o lo que plantea Cambiemos o los liberales. Entonces se plantea una dicotomía, los que están de acuerdo con el control estatal, los que están de acuerdo con el control privado, haciendo en ambos casos como prácticamente una postura religiosa. Y hemos visto, basta ver la administración de los servicios públicos, que no siempre algo que se privatiza es bien administrado. Acá este tema surgió porque desde 1995, a lo largo de un cuarto de siglo, de 25 años, el control, digamos, de un tramo clave de la hidrovía, cerca de 842 kilómetros hasta la desembocadura en el Plata, estuvo a cargo de la empresa Hidrovía S.A., ¿no es así? Que no ha sido el panegírico de la buena administración, porque así como uno puede coincidir en que coincidimos, valga la redundancia, en menores impuestos, en bajar los costos de los que producen, en ese sentido no tengo mayores objeciones con relación a distintos sectores del agro, ¿verdad? Pero este asunto de que si ahora se estatiza va a haber todo un tema de suba de fletes, etcétera. En realidad los fletes que vienen recaudados por la hidrovía, después vamos a ver las cantidades, son una cantidad menor, porque estamos hablando siempre en términos
proporcionales del país, ¿no?, de nuestra economía, cerca de 300 millones de dólares. Pero esta empresa, Hidrovía S.A., a lo largo de sus 25 años de concesión, cuando uno ve los balances y ve los ingresos, bueno, el 54% fueron subsidios del Estado argentino. Entonces, así privatiza cualquiera, ¿no es así? Y hay una historia muy particular, por lo cual vamos a ir viendo, detrás del discurso soberano, las dos razones que en verdad impulsan al gobierno kirchnerista a todo este proceso, entre comillas, soberano, con el que coincidiríamos totalmente si se tomaran una cantidad de medidas adicionales. Pero vamos al primer punto. En el caso de la Hidrovía S.A., o sea, es un holding que está manejado por una empresa belga que se llama Han de Null, que está en Luxemburgo, asociado con otro consorcio argentino que es EMEPA S.A. Bueno, ellos ahora ya perdieron la concesión y en realidad el que controla o el que ha estado al frente de toda esta concesión es el dueño de EMEPA S.A., que es el empresario Gabriel Romero. El empresario Gabriel Romero es un hombre que, bueno, llegó en los últimos años a tener ingresos o facturaciones por cerca de 200 millones de dólares, pero se inició hace muchos años en el tema de la chatarra, ¿no? Es como cuando uno a veces escucha supuestamente la historia de algunos grandes magnates del tema de la informática, dicen empezaron en un garaje. Bueno, se ve que tienen fórmulas especiales. Pero es un hombre de Chascomús, por supuesto, algunos le asignan todo ese ascenso a otras cuestiones, a sus contactos políticos, un hombre muy relacionado con Nosiglia, un hombre donde dicen que en su casa o en su departamento, ahí en la zona de Flores, se terminó de redondear el Pacto de Olivos, y que para muchos sí fue un empresario, para otros un testaferro. Bueno, tuvo 4 prórrogas de esa concesión que arrancó en el año que les indiqué, hasta, bueno, llegar ahora al vencimiento de la misma. Pero uno dice, claro, impulsados por la defensa de la soberanía nacional y siempre con la sombra de Cristina Kirchner, se emprende esta cruzada nacionalizadora. Claro, este hombre tuvo un pequeño problema en el año 2018, que se presentó como arrepentido en el juzgado del entonces juez, que falleció, Bonadío, y del fiscal Stornelli, denunciando, o sea, como arrepentido denunciante, de que en el año 2010, para la prórroga de la concesión, le tuvo que dar, eso lo declaró él, no lo estoy diciendo yo, le tuvo que dar a Cristina Kirchner $600.000, que después se firmó el decreto 113/10 que prorrogó la hidrovía. Imagínense que este hombre se transformó en el enemigo público número 1, ¿no es así? Y bueno, hoy se dicen, está retirado de la cuestión pública, de esto va a venir además un juicio oral y público. A su vez, el consorcio belga se despegó porque ellos quieren ahora presentarse en la licitación internacional que viene dentro de un año, pero ahí vemos una razón. ¿Por qué? Incluso pasando por el gobierno macrista, por el gobierno kirchnerista, a esta Hidrovía S.A. se le venían renovando las concesiones en un marco de ser una empresa privada, y no existió aparentemente en este año, por ejemplo 2010, una vocación soberana por el entonces gobierno K, por lo que dice este hombre en 2018, bueno, que tuvo que pagar en términos reales una coima millonaria porque se le extendiera la concesión.
Y hay otra cuestión que ya va a tener que ver con el tema de la licitación. En julio del 2014 vino a nuestro país el premier chino Xi Jinping, y los chinos, que siempre han sido tan generosos y han hecho tan pocos negocios en nuestro país, abrió un crédito por 4.714 millones de dólares para financiar las 2 represas que estaban impulsando los CA en Santa Cruz. A fines del 2015, Macri primero hizo una intentona de que quería paralizar, bueno, evidentemente no estaban ahí sus amigos, y los chinos le dijeron, bueno, se corta el tema de la importación de aceite de soja, los productos que están trayendo, entre comillas, Macri reflexionó y siguió todo. Pero claro, hoy los chinos están exigiendo para este año la devolución de 1.500 millones de dólares. Con lo cual, el ministro de Economía argentino dice, no, vamos a renegociar, porque además ellos están pensando en las elecciones, sobre todo definitivas, de noviembre. Y entonces los chinos, que uno a veces no sabe distinguir entre el Partido Comunista Chino, la mafia china y todo eso, están como tratándonos de hacer, al estilo de Don Corleone, una oferta que no podemos rechazar. Y bueno, podríamos discutir ese tema, pero necesitaríamos que la empresa Shanghai, Dredging Company, tome dentro de un año la concesión de la hidrovía argentina, o sea, hacerse cargo del dragado, del balizamiento, en fin, del control en definitiva, de la vía navegable. Ahí supuestamente también se van a presentar 2 empresas belgas, Dredging International, que es una empresa belga, un nombre parecido al otro, y de vuelta, despegándose por supuesto de Romero, se quiere presentar la empresa Jan de Nul y las holandesas Boskalis y Van Oort, que supuestamente son las únicas, dicen a nivel internacional, con la capacidad de dragado, que la quieren llegar hasta 40 pies para los buques de gran porte. Ahora se ha llegado hasta los 32 pies, ¿verdad? Entonces, a ver, con la consigna de la soberanía nacional, que todos estamos de acuerdo, vemos que, por un lado, que aparentemente hay otra razón, donde ya un consorcio privado, por supuesto, si su titular denuncia al actual vicepresidente de la Nación, que le pagó una coima de $600.000 y se presenta como arrepentido en un tribunal, imagínense si el gobierno K va a renovar esa concesión. Pero además, en medio de todo ese discurso siempre tenido de algo patriótico, ellos dicen, bueno, en estos 12 meses donde de la Dirección, General de Puerto, vamos a controlar todo en el Congreso, finalmente parecería que todo esto va a terminar no en manos de un verdadero control del Estado argentino, sino va a ser otra área estratégica, nada menos, que por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas y se mueve gran parte de la riqueza nacional, en manos de los chinos, que además ya están controlando nuestras centrales nucleares, que controlan nuestra comercialización de alimentos, que están en las petroleras, y a los cuales supuestamente ellos nos pueden, entre comillas, perdónenme el término, apretar, mientras ellos en el kilómetro 201 de nuestro mar tienen una ciudad flotante con sus buques, que en realidad son buques todos artillados, donde están depredando el mar argentino. Así que, indudablemente vemos que sobre el discurso oficial, en cuya formalidad podríamos hasta estar de acuerdo, se esconde que siempre esconde el kirchnerismo, que es precisamente su doble discurso, ¿no? Sobre todo cuando
hablamos, por ejemplo, de la Gran Amistad o prácticamente el lazo estratégico de Cristina Kirchner, por ejemplo, con la Barrick Gold. Qué oportunidad extraordinaria sería para un gobierno nacional y popular reformar la ley de minería que exige que para las explotaciones, por ejemplo, de nuestras riquezas mineras tengamos que concesionar privadamente, y tenemos una ley que viene de prácticamente de comienzos del siglo XX, y ¿por qué no formamos una verdadera empresa minera del Estado, una empresa nacional que no dependa de las grandes corporaciones mineras? Es decir, algunos son soberanos de la boca para afuera mientras siguen haciendo sus negocios privados. Por eso, miren, este tema o este debate entre sectores privados, sectores ofendidos de tal o cual producción, el gobierno y el gobierno poniendo cara de San Martín, es para la tribuna, como todo lo que pasa entre estas dos caras de la misma moneda, entre el sector K y el sector de Cambiemos. Finalmente, detrás de eso vemos que terminan asociados en los grandes negocios, que no hay mucha diferencia entre los intereses a los que responden. Porque vamos a decir que además de esta formalidad importante respecto de, bueno, que el Estado controle, aunque sea provisoriamente esto, que hagamos, entre comillas, una licitación internacional transparente, la verdadera riqueza de la hidrovía no llega a las arcas del Estado argentino. Todo esto, por un lado, también empezó en el año 98, cuando ese gran cipayo que fue Carlos Menem empezó con la privatización de los puertos, Puerto Rosario, Puerto de San Lorenzo. ¿Y qué pasa en esos puertos aún privatizados? Ustedes saben que en esos puertos, por ejemplo, no entra la prefectura. No hay control aduanero. Tampoco la FIP. En esos puertos los exportadores hacen declaraciones juradas. Dicen que exportan tanto. Se calcula que el 20% de nuestras materias primas no son declaradas y que existe un nivel de subfacturación de 20.000 millones de dólares por año. Qué buena oportunidad para nacionalizar los puertos. Excelente oportunidad para demostrar el avance sobre la soberanía nacional. Perfecto, si lo hacen, 10 puntos. ¿A ustedes no les llama la atención, incluso haciendo una verdadera, si hiciéramos un verdadero control, una verdadera estadística, que hoy, por ejemplo, y esto no es en desmedro de nuestros hermanos paraguayos, estamos hablando de la política de los gobiernos, ¿no es así? Pero que Paraguay hoy sea el tercer exportador en el mundo de soja. ¿Por qué el 90% de todas las embarcaciones que navegan por la hidrovía tienen bandera paraguaya o bandera boliviana? Sí, estamos de acuerdo, destruyeron la marina mercante, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Digo, porque yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se plantea desde el campo, pero hablemos con los cerealeros, hablemos con los productores. ¿Es que acaso, digamos, es un secreto de Estado? ¿No se sabe que gran parte o una parte muy importante de la exportación de soja del Paraguay es por el tema de contrabando, que pasa desde la Argentina a Paraguay y de allá se exporta, que es soja argentina? Y acá entramos en un tema más grave. ¿Hasta qué punto entra o no la responsabilidad de nuestras fuerzas de seguridad? ¿Qué está pasando con la estructura interna de nuestra gendarmería, de nuestra prefectura? No hablemos ya del nivel político, ¿no? Porque, a ver, en el nivel político esto atañe además a 7 provincias argentinas. Este complejo hídrico, hay 11 millones de argentinos que están a la vera de nuestros ríos.
los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, desconoce el tema del contrabando de gran parte hubo una parte importante de la producción de soja argentina al Paraguay, y que después sale con buques de bandera extranjera, porque además ahí viene otra trampa. Nosotros tenemos una ley de inversiones extranjeras que, fíjense ustedes, en uno de sus puntos, cosa que ha firmado nuestro Estado, ¿no es así? Cuando hay un buque de bandera extranjera que está en circulación, que está en navegación, nuestro Estado no puede detenerlo y controlar lo que tiene en las bodegas. Son las cosas que han firmado nuestros gobernantes. Es decir, pasan por nuestro río, a lo mejor viene una de estas barcazas que puede transportar 1.600 toneladas, equivalente casi a 800 camiones, ¿verdad? Y nuestra prefectura no puede detenerlo y ver lo que están realmente llevando. Por eso se dice que nuestro país, entre otras exportaciones evidentemente no lícitas, es un circula el gran comercio de la cocaína, sobre todo de grandes cargamentos de cocaína, sobre todo desde el puerto de Rosario, del puerto de San Lorenzo. Se contrabandean armas, una gran exportación de armas. Se calcula que entre contrabando y otras cuestiones se van, que no pasan, esto ya no es subfacturación, no es el robo que nos hacen en los puertos privados, sino a través del contrabando, nuestro país pierde casi 36.000 millones de dólares por año. Entonces, este no es el tema de, vamos a ver si nos suben o nos bajan los fletes, porque los fletes representan 300 millones de dólares por año. No es el tema de solamente si la compañía está capacitada o no para hacer un mayor o menor dragado y el balizamiento. Acá estamos hablando de que no creemos que ni esta clase política, ni el gobierno anterior, ni incluso muchos sectores privados que hoy reclaman bajo determinadas banderas liberales, no saben el verdadero genocidio económico que están haciendo sobre nuestro país. ¿No se sabe que hoy la hidrovía es una de las principales vías de contrabando a nivel mundial del narcotráfico y del contrabando de armas? ¿No se sabe que hoy en los puertos privados todo se subfactura y aparte se declara cualquier cosa? Entonces, si vamos a una verdadera recuperación de la soberanía nacional, tenemos que controlar nuestras fronteras, tenemos que depurar nuestras fuerzas de seguridad, tenemos que borrar esa ley de inversiones extranjeras que le impide por ejemplo, a nuestra prefectura parar un buque que no pasa en ningún río del mundo, en el único lugar que pasa es en el Paraná. Que una fuerza de seguridad no puede parar un buque extranjero. Por eso todos ustedes lo ven, bandera, como decía, boliviana, paraguaya y todo eso, claro, y no podemos ver lo que tienen en las bodegas. No podemos ser siempre los hijos de la pavota o que nos tomen realmente como estúpidos. Entonces estamos de acuerdo justamente en esta semana de la independencia con recuperar la soberanía sobre nuestra hidrovía. Pero ¿vamos a recuperar realmente la soberanía sobre nuestra hidrovía? Por eso decía soberanía nacional o cuento chino, porque en definitiva muchas de estas cosas van a seguir, nada más que lo que le desespera al kirchnerismo, vamos a ser claros, es que toda esa riqueza hoy ellos no la pueden controlar, ¿verdad? Ellos quieren ser parte del negocio y además asociados con los chinos, y no les importa entregar a los chinos el control de un recurso, de una vía estratégica que hace prácticamente a la esencia de toda nuestra economía y de nuestra propia independencia. ¿No les preocupa eso? Así que sobre la formalidad vamos a lo sustancial. Después lógico, ustedes saben que, por ejemplo, para pasar de Santa Cruz a Tierra del Fuego tenemos que pasar por Punta Arenas, tenemos que salir de la Argentina y entrar por Chile.
Ahora, ustedes saben que, por ejemplo, cuando nuestros buques llegan de los puertos del litoral marítimo para entrar a nuestro Río de la Plata, a la parte argentina, tienen que pasar por Uruguay. Yo estoy de acuerdo. Entonces uno puede decir, estoy de acuerdo, digo, con un proyecto que hay en curso, que es la constitución del Canal Magdalena, por una resolución que se tomó en febrero de 2021, que es un dragado para crear un pasaje fluvial donde puedan pasar los buques, porque ahora cuando llegan a lo que sería el canal de Punta Indio, insólitamente nuestros buques tienen que ir para la parte de Uruguay, entonces evidentemente esto es un negocio para el puerto Palmeiras y para el puerto de Montevideo, y después reingresar al puerto argentino. Tantos años hace que se creó la hidrovía y el tema sale ahora, o sea, es lógico que se haga una obra así, yo estoy de acuerdo. 61 kilómetros, costará, como dicen, 28.000 millones de pesos, perfecto. Pero además, no solamente es un tema soberano, es un tema de economía. Entonces, tenemos que ver lo que hay abajo de las noticias. Entonces uno ahora puede entender por qué Paraguay tiene 3.000 barcazas en este momento en la hidrovía, por qué tiene 200 remolques, por qué hay 46 empresas estatales y 7 empresas privadas que manejan este emporio fluvial de Paraguay. ¿Por qué están exportando 6 millones de toneladas de soja a la Unión Europea, a Rusia? Y de eso hay una parte importante de la riqueza argentina. ¿Por qué es considerado, por ejemplo, Paraguay líder del transporte fluvial de Latinoamérica? Yo, sinceramente, somos todos hermanos. Pero la verdad que estoy harto que nos tomen de estúpidos a los argentinos. ¿Cuándo los argentinos vamos a tomar el control de nuestro propio destino? ¿Y cuándo vamos a dejar de ser engañados y saqueados por esta casta política que exaltan palabras, la soberanía nacional, y se pelea Macri con Cristina o con Alberto, y entonces uno se retira enojado para Europa, después el otro vuelve? ¿Cuándo nos vamos a bajar de esta carecita de los monstruos? Entonces distingamos una cosa de otra. Y como decía al principio, lo que nosotros pretendemos en esto, que no deja de ser una pincelada sobre una cuestión que deberíamos profundizar mucho más, no siempre es oro todo lo que reluce. Y a nosotros nos están vendiendo espejitos de colores. Y esto se lo digo no tanto para los nacionalistas, para los peronistas de Perón, que en general es gente que tiene claro. Le digo para aquellos que se compran el discurso K o el discurso M. Los K y los M son dos organizaciones ilícitas en la gestión pública. La única diferencia que los K roban en banda, roban tipo patota, y los M roban con el guante blanco. Pero son no una, son las dos desgracias argentinas, que se han alternado en el ejercicio del poder. Por eso nosotros decimos nacionalismo o más de lo mismo, frente patriota o más de lo mismo, porque nos están robando y se están burlando de nosotros en la cara. Es decir, yo veo ahora a los M, por ejemplo, que hablan del peligro del comunismo chino. ¿Y quién trajo todo el negociado de los chinos a la Argentina? ¿Quién tenía un edificio en Beijing de 30 pisos y era el representante de todos los negocios chinos para Latinoamérica? Franco Macri. ¿Y quién consolidó todos esos acuerdos, además del kirchnerismo, después en la Argentina? Su hijo, Mauricio Macri. Entonces, que no nos tomen de estúpido, acá no hay ninguna dialéctica. Reitero, ellos son socios en desfalcar la riqueza argentina. Entonces, si nosotros, desde una situación de poder, ¿qué es lo que planteamos en el nacionalismo? Desde luego, el control estatal, de la riqueza argentina, con algunas concesiones privadas muy puntuales.
en el marco también de un organismo que comprometa al Estado Nacional y a las 7 provincias involucradas en un planteo realmente federal. No puede haber puertos privatizados. Perdónenme, no puede haber puertos privatizados. Los puertos tienen que estar bajo control del Estado argentino. Necesitamos, desde mi punto de vista, si se diera el caso de que nosotros, como esperamos, en el 2023, asumamos la presidencia de la Nación, y esto lo digo para ganarme a lo mejor amigos y enemigos, hay que depurar también la fuerza de seguridad, ¿eh? Es cierto, tenemos muchos camaradas que son gendarmes, prefectos, grandes patriotas, pero acá hay que formar una fuerza especial que empiece a depurar nuestra fuerza de seguridad. Esto vale para la Policía Bonaerense, para la Policía Federal. Vamos a limpiar todas las fuerzas, vamos a jerarquizarlas, vamos a elevar los sueldos, pero vamos a premiar a los decentes y vamos a echar a los culpables, porque esto no funciona sin complicidad de las fuerzas de seguridad. Por supuesto, planteando de que ya gran parte de la clase política esté presa, ¿no? Porque estén en el lugar en el mundo que estén, no se van a escapar. Miren, el 2 de julio, bajante histórica, porque además nos toman de tontos, porque además hacen toda esta hidrovía, hablan del dragado, de los 30 pies, de los 40, y resulta que nos quieren decir que por la sequía se produjo una bajante histórica del Paraná, por ejemplo, donde a nivel Rosario había llegado a 0,20 metros, con una altura habitual de 4 o 5 metros. Toda la naturaleza, las lluvias, la deforestación. Yo no lo traje hoy para mostrarlo, pero siempre he hablado, lo hemos traído en distintas oportunidades en Casa Patria, a hablar al ex diputado, al maestro Héctor Dalmau, que escribió, Argentina, el país de los ríos muertos. A ver, la naciente de todos estos ríos están en el Mato Grosso. El que controla las nacientes es Brasil. Y Brasil ha armado un sistema extraordinario para ellos, de 40 represas, donde cierran y abren la canilla como se les ocurre. Entonces, uno lee en las noticias, bajante, vaya a saber por la sequía, pero esto es Brasil. Brasil nos inunda o nos da el agua cuando quiere, es otro tema de soberanía. También nuestro Estado, esto lo dictaminarán los especialistas, tendría que buscar una solución para quebrar esta dependencia de los caprichos de Brasil. Porque fíjense la bajante histórica que no se veía desde 1944 en el río Paraná. Qué casualidad, ¿no? Prácticamente en la semana donde se habló del tema de la hidrovía, del control del Estado, ¡pum!, nos secaron el Paraná. Eso no es un tema de soberanía nacional. Reconstruir la red ferroviaria conectada, por supuesto, con nuestros recursos pluviales. Lo que hablábamos del canal de Magdalena me parece perfecto en la medida que lo hagan, porque esto permite justamente, sin pasar por Uruguay, la conexión o la salida de nuestros puertos en el litoral del Paraná, por ejemplo, a nuestros puertos marítimos. Es absurdo que tengamos que pasar por una tercera nación para sacar nuestras propias exportaciones. La reconstrucción de la marina mercante, y para que nadie se queje en la parte agropecuaria, que mezclan, ¿verdad?, lo partidario, el odio a los K con el amor a los M y todo eso. A ver, ya lo dijimos a nivel federal, que nosotros de los 163 impuestos vamos a dejar 18, no tenemos problema con la baja de los impuestos, nos interesa alimentar la producción, pero que no nos vengan a vender que el problema estratégico es defender la privatización y que el problema son los 300 millones de dólares que están en juego por el tema de los fletes. Lógico, el Estado tendrá que cobrar fletes razonables, pero el tema de la hidrovía no pasa por ahí, aunque venga un comunicado de la Cámara Aceleradora y todo ese tipo de cuestiones. Porque aparte, yo digo, el contrabando de soja y de otras cuestiones, de algún lado se está haciendo, ¿no es así? La subfacturación también de algún lado se está haciendo. Así que en esta cuestión hay santos y pecadores, y de distintos bandos.
Y cuando llegue el gobierno patriota en 2023, no va a haber ni hijos ni entenados. Todos van a ser pasados por el mismo filtro. Así que en esta semana donde conmemoramos un nuevo aniversario de la independencia argentina, debemos recuperar el señorío sobre lo nuestro, sobre lo propio, en todos los aspectos. Desde luego también en nuestros recursos fluviales, como debemos recuperar el control sobre el espacio aéreo, ley de derribo, reconstrucción de nuestra fuerza aérea, no solamente reconstrucción de nuestra marina mercante, de nuestra marina de guerra, recuperar el control sobre nuestro suelo, sobre nuestro subsuelo, sobre nuestras comunicaciones, sobre nuestra energía, sacar las bases extranjeras que tenemos en Argentina. ¿Ustedes creen que estos socios que se han alternado en el poder, de un lado o del otro, son capaces de hacer esto? ¿Ustedes creen que aquellos que han sido, no durante días o meses, durante años, funcionarios de uno u otro gobierno, que no dijeron esta boca es mía mientras fueron parte? Uno, por ejemplo, que yo recuerde, 15 años acompañando a Macri, y el otro 12 años acompañando a Cristina, y que aún al día de hoy todavía habla de la década ganada. Dejen de embromarnos cuando dicen la unidad, el nacionalismo, el patriotismo. Miren, dentro del nacionalismo argentino, sin duda, hay compañeros y camaradas que por distintos motivos, porque no creen en los partidos, porque han formado otras agrupaciones, etcétera, etcétera, no forman parte del Frente Patriota. El Frente Patriota hoy es el partido nacionalista de la Argentina, de un nacionalismo popular, de la línea San Martín, Rosas, Perón, pero es la única representación política electoral del nacionalismo argentino. Nosotros no hacemos roscas electorales, nosotros hacemos acuerdos estratégicos en base a principios. Y en lo personal, yo no puedo hacer un acuerdo. Puedo hacer un acuerdo, por ejemplo, con alguien que diga, bueno, estuve en un lugar, me equivoqué, evolucioné, comparto los principios, pero si a mí viene alguien y me dice, yo reivindico la década ganada, viene otro y ha formado parte de todas las etapas del macrismo, y en un momento vio la luz y tuvo una conversión, y después vemos que se acercan a sectores ya no solamente conservadores, sino a liberales, a libertarios. ¿Qué tiene que ver eso el nacionalismo argentino? El Frente Patriota es amplio, pero en el marco de una unidad de acción basada en una unidad de concepción. Y hoy el nacionalismo argentino tiene una representación político-electoral que es el Frente Patriota. Reitero, ni sectario ni excluyente, pero tampoco que no nos tomen de tontos. Ni los miembros de ambos lados de esta falsa grieta, ni los placebos que crea el sistema. Acá hay una sola fuerza política que es capaz de terminar con estas cuestiones, no tiene compromisos, no tiene exfuncionarios públicos, estamos frente al sistema y estamos creciendo multitudinariamente en el país. Así que los que quieran, reitero, tomar un placebo, bueno, a lo mejor eso sirve para tranquilizarse mentalmente, pero no resuelve nada. Si tenemos que resolver los problemas estructurales del país, tenemos que recurrir, sin duda, al nacionalismo argentino, reitero, este nacionalismo que reivindica esta línea histórica, y estamos hablando de cuestiones claves, entre otras cosas, como el manejo del comercio, como el manejo de las aduanas, el manejo de los bancos, y nosotros podemos hablar de eso, porque tenemos las manos limpias, porque hemos sido perseguidos por todos los gobiernos, porque no tenemos compromiso con nadie, y por eso el sistema, evidentemente, siempre está de bruces, en contra, en la censura o atacando al Frente Patriota. Pero si queremos que nuestra Argentina se levante, por favor, no compremos más peces de colores, no compremos más espejos de colores, terminemos con los placebos
Y en este tema de la hidrovía, como en otros, yo creo que hay que decidirse a que los argentinos volvamos a tomar el mando de nuestro propio destino. Y para nosotros, China, no por su tema, por su gobierno comunista, porque China de última forma parte de un planteo global, es cada vez un problema mayor para nuestro país. Y ¿ustedes le ven capacidad a alguna de las fuerzas que conocen para enfrentarse al poder de los chinos? Incluso para tomar decisiones, incluso estructurales con nuestras fuerzas de seguridad, para enfrentar al narcotráfico, para enfrentar a la mafia, para poner presa a gran parte de esta corrupta clase política. Bueno, es como decía el Martín Fierro, ¿no? Hasta que nos trague el hoyo o hasta que venga un criollo en esta tierra a mandar. Dios y patria, muchas gracias por haberme escuchado.